Entonces, bienvenidos a cada uno y muchísimas gracias por el interés en participar en esto. Me da mucha felicidad de que estemos juntos. Mi nombre es Ricardo Grassi, soy de Argentina, pero me muevo por distintas partes del mundo y he trabajado siempre como periodista, soy escritor, activista, organizador de medios de comunicación y de información, y bueno, y eso es suficiente para presentar. Este es el primero de una serie de diálogos entre jóvenes de América Latina, el Caribe, África, Asia y las pequeñas islas-estado. Es decir, esta serie de diálogos se focaliza en lo que ahora llaman el sur global. Es una iniciativa de aquello que dirijo, que se llama Plataforma Ciudadana sobre el Cambio Climático y un Mundo Sostenible, y del sector de información y comunicación de la UNESCO. Hemos querido organizar estos diálogos aprovechando la visibilidad que nos dará la COP26, o sea, la conferencia gubernamental sobre el cambio climático, que se reunirá en Glasgow del 1 al 12 de noviembre próximo. Pero antes hay una cumbre pre-COP26 en Milán con ministros de unos 40 países, donde también presentaremos estos diálogos que empezamos hoy con ustedes. La idea de todo esto es que después de la COP26 sigamos, o sea, que esta sea un punto de partida y que podamos elaborar un programa para llevar a cabo con ustedes como los actores principales. Nosotros organizamos. La idea de esto es potenciar el papel de liderazgo de jóvenes en el sur del mundo, en particular, que es el más afectado por lo que está ocurriendo, y donde al mismo tiempo hay menos información que en otras partes del mundo. La UNESCO, bueno, no necesita presentación. En cuanto a la Plataforma Ciudadana, es una iniciativa independiente de información, comunicación e interacción que fue lanzada en julio del año pasado y que la vamos desarrollando en todo el mundo. Es específicamente sobre información y comunicación, no es colateral a otra actividad o a otro tipo de organización, y la formamos periodistas, comunicadores, artistas, dentro de los artistas, fotógrafos, diseñadores gráficos, etc. Es decir, profesionalizar al máximo la comunicación y los recursos de los que disponemos. En esto tenemos todo el apoyo de la UNESCO. El objetivo principal es neutralizar, superar, ojalá, la confusión, la frustración y el inactivismo que genera la desinformación y la difusión de noticias falsas, y estimular iniciativas a partir de informar detalladamente sobre actividades iniciadas por miles de ciudadanos en todo el mundo. La desinformación, mala información y falsas noticias son campañas organizadas por intereses gigantescos que las financian con enormes recursos. El sentido último de esto que estamos iniciando es que jóvenes que como ustedes tienen una formación y un conocimiento específico de soluciones que existen, medidas que deben y pueden tomarse inmediatamente, y de este modo desarrollar un cierto tipo de presión que acelere que aquellos que tienen el poder de tomar decisiones lo hagan y se animen a neutralizar los intereses que dificultan el llevar a la práctica esas soluciones. Entonces, estamos aquí presentes el Soraya Sorsal, que es de Brasil, aunque reside en Chile. Por Costa Rica está Raquel Zagot,
Ludwig Spitia por Colombia, Bruno Sirote en Argentina, Daniel Cáceres en Perú y Diana Correa en Venezuela. Estos son los que estamos, somos los que estamos, además de Patricio, Jorge, que nos ayudó la vez pasada en la reunión preparatoria, y yo. He organizado, a partir de saber lo que cada uno quiere considerar, tratando de agrupar aquellas cosas que se vinculan de un modo más natural, y por eso me pareció de empezar con Soraya, que quiere hablarnos sobre el acuerdo de Escazú, que de alguna manera es un marco general, digamos, para todas las actividades a las que nos estamos refiriendo y al empeño y la pasión que cada uno pone en esto. Me parece que del mismo modo pasar a referirnos al tema que le interesa a Raquel, que es la formación y educación ambiental, porque digamos que esta educación y formación ambiental sería favorecida por un acuerdo ratificado por todos y no solo por algunos, como ocurre hasta ahora. Y en el mismo contexto me pareció que Ludwig, que es quien entre nosotros se ocupa específicamente de la desinformación, pueda encajar en las temáticas del acuerdo, refiriéndose en particular a un caso, que es la desinformación referida a la distribución de tierras. De allí pasaremos a una serie de temas que para mí tienen que ver con nuestras riquezas o con nuestros recursos naturales, digamos, donde Bruno, desde Argentina, se va a referir a la explotación del litio, que es un tema muy grande, del que se habla muy poco. En particular, viviendo en Europa, se habla todos los días de los coches eléctricos, pero nadie menciona este detalle de que para hacer las baterías se necesita el litio, y que el litio no está ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en los países ricos, digamos, ricos económicamente. Del mismo modo, hay otro tema apasionante del cual Daniel Cáceres en Perú nos va a hablar, que es el de las áreas marinas desprotegidas, que también, por supuesto, tienen que ver con riquezas naturales y con el cuidado de los fondos marinos. Y del mismo modo, Diana, en Venezuela, al abordar el tema del extractivismo de minerales en el área amazónica venezolana, también entra dentro del mismo paquete, digamos, ¿no? Entonces, empezamos con Soraya, a quien la presento, brasileña, residente en Chile desde hace algunos años. Ella es geógrafa, graduada en la Universidad Federal de Espíritu Santo, es jefa de proyectos de la Fundación Mi Colaboración y se desempeñó como coordinadora de programas socioambientales en la Corporación Norte Grande. Trabajó en proyectos con comunidades del borde costero, pueblos originarios y andinos para el desarrollo de iniciativas conjuntas y en la confección estadística y ejecución de proyectos sociales. Participó en la elaboración de un manual acerca de una de las prácticas ancestrales más destacadas en los pueblos andinos, el manejo de bofedales para optimizar el uso del agua, preservar sus fuentes y que cumpla con la función principal de mantener adecuadamente irrigado el bofedal. Participó en el desarrollo de documentos y de un manual que se llama Herramientas para jóvenes activistas por el clima, que fue auspiciado por UNICEF. A Soraya le interesa muy particularmente el acuerdo de Escazú, porque también como brasileña ve el impacto que la no vigencia de ese acuerdo, que Brasil no ha ratificado, tiene en los
activistas ambientales, los tiene en casi todo el mundo, sobre todo en el sur del mundo, y Brasil ocupa el cuarto lugar en activistas asesinados por su actividad. La palabra a Soraya. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, el tema, el Acuerdo de Escazú, a mí me hace mucho sentido y por eso mismo es un honor poder hablar de él, especialmente por ser brasileña y también estar en Chile, donde muchos de los derechos de los activistas ambientales han sido infringidos a lo largo de los últimos años, ¿ya? Y bueno, el nombre del acuerdo original Escazú es Acuerdo Original sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Así que todo tiene que ver con los otros demás temas que se vienen después de mi exposición. Intentaré ser lo más breve posible. Y bueno, tomando un poco lo que dijo Ricardo al principio, que es no tener la voz suficiente fuerte para lograr un cambio, creo que el Acuerdo de Escazú viene exactamente para eso, porque viene a defender y garantizar un entorno seguro y propicio para todas las personas que se puedan manifestar y actuar e intentar lograr un cambio, porque sabemos que muchos de nuestros derechos como personas han sido infringidos por cuenta de los problemas ambientales que el mundo vive hoy, ¿no? Nosotros como personas debemos poder defender el ambiente sin ninguna amenaza o restricciones de inseguridades. No tenemos que tener miedo de manifestarnos nuestra voz, de ir a la calle y literalmente gritar lo que nos hace mal o lo que queremos como cambio. Es un derecho de nosotros y el acuerdo debe ser cumplido. Bueno, bajo lo que es el acuerdo, nos garantiza el derecho a la vida, la libertad de opinión, de expresión, el derecho de asociación pacífica y reuniones para manifestar, derecho a circular libremente, derechos de acceso y, obviamente, eso son bajo medidas de prevención y protección adecuadas. Es algo que el acuerdo va a garantizar. Podemos ir manifestar, podemos protestar, podemos ser activistas sabiendo que nuestros derechos van a estar garantizados. Y el acuerdo fue recién cumplido, como recién ratificado todo y entró en vigor el 22 de abril de 2021. Y como bien dijo Ricardo también, desafortunadamente, Brasil firmó el acuerdo, pero nunca ratificó ese acuerdo, porque ahí hubo un cambio de gobierno y creo que el gobierno actual no hizo mucho caso del acuerdo, no le interesaba quizá mucho. Y sin embargo, como también comentó Ricardo, la semana pasada, el informe de Global Witness, que es una plataforma que monitorea los asesinatos en el mundo, de los 5 primeros países que tienen como los mayores números de casos de muertes de activistas climáticos, 4 son latinoamericanos, y lo que refuerza la importancia del Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo para Latinoamérica. Brasil sale en cuarto, Colombia toma el liderazgo de la lista, seguido de México, y en quinto lugar está Honduras. Y nada, como es mi llamado acá, es que muchos aún no conocen el Acuerdo de Escazú, no entienden lo que es el acuerdo, y el llamado es para que todos conozcan e entiendan la importancia de lo que es el acuerdo para garantizar un futuro seguro y también garantizar nuestro derecho de poder manifestar y de ir a la calle. Bueno, en 2 días más hay el gran strike climático, que mucha gente va a la calle, muchos jóvenes van a la calle solicitar, y yo conozco a muchos jóvenes que son amenazados por estar en movimientos que simplemente van a la calle por manifestar el derecho de tener un aire limpio, el derecho de tener agua limpia. Y el Acuerdo de Escazú viene para garantizar que todos podemos nos manifestar
un derecho humano que tenemos de solicitar que nuestra vida siga y que el planeta tampoco colapse. ¿Puedo hacer y una creo pregunta? que... ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque según Por mi supuesto. información, el acuerdo ha sido firmado por 24 países, o sea que faltan otros 9, y que de esos 24 lo han ratificado 12. Exactamente. Sí. 24 países han firmado, 12 lo han ratificado y esos son como, ellos son como parte del tratado, como estos países, son los países que hacen parte del tratado. Pero el 22 de abril entró en vigor el tratado, así como que cumplieron como el mínimo de países. Se cumplió el mínimo de países que tenían que ratificar. ¿Y por qué hay dificultad en que esto se difunda, en que sea conocido públicamente? O sea, los medios de comunicación no se refieren a esto, las redes sociales no se ocupan en promoverlo. ¿Qué es lo que ocurre, según? Quizá puede ser un poco mi opinión, pero al menos lo que veo yo, siento que por el acuerdo ser un acuerdo para Latinoamérica, aún falta un poco más de nuestra parte, nuestra potenciar la difusión de ese acuerdo y mostrar la importancia de él, de por qué es importante que los países firmen, y bueno, y por parte de no por qué es firmado, quizá ahí tienen como muchos intereses políticos también de cada país, porque saben las implicancias que ese acuerdo pueden, no sé, como, si no me equivoco, Chile tampoco ha firmado el acuerdo, y ahí tiene también como los intereses políticos del país. Y siento que aún falta un poco que nos movamos para impulsar y difundir. Año pasado se hizo una campaña muy grande, que era Escazú ahora. Bueno, en realidad desde 2019, en la PRECOP, que fue en Costa Rica, se empezó a impulsar esa campaña del acuerdo de Escazú con líderes jóvenes. Crearon ahí un grupo de personas que eran como los delegados para impulsar desde la juventud el acuerdo de Escazú en toda Latinoamérica. Entonces hay delegados en toda Latinoamérica, en distintos países, de que impulsan el acuerdo por esa campaña Escazú ahora. Y bueno, aún siento que faltan más esfuerzos, y también hay toda la cosa de las fake news que existen en el mundo, no solamente en el mundo climático, pero en el mundo, que también hacen con que las personas no entiendan. Y además de eso, bajo lo que se entiende, lo que son los documentos, y ahí traigo también un poco más amplio, que es el Acuerdo de París, por ejemplo, no es accesible a todos, como la información a veces está disponible, la gente sabe accederla, pero no la entiende, porque las palabras que se ocupan para esos informes, esos artículos, de todo eso, no es tan claro para todos, porque sabemos que en el mundo, y principalmente en Latinoamérica, el problema de la educación es muy grande. Entonces, ¿cómo mostrar en palabras súper complejas un acuerdo para una persona que a veces entiende el mínimo, el básico? Y bueno, y lo que comentaste tú de lo que hice parte yo, que fue el toolkit de herramientas para activistas climáticos, va muy de encuentro a eso, que fue intentar poner sencillez en documentos que a veces son complejos para una persona, por ejemplo, de 12, 13 años, que recién entiende un poco a cómo interpretar los textos, a cómo entender cosas un poco más complejas, pero aún no logran llegar más allá. Y creo que alguien va a hablar de la educación, no quiero extenderme un poco ahí, porque entra exactamente ahí. Y creo que ese es un punto clave, y quizá ya abrí como espacio para dar el pase a mi próxima compañera que va a hablar del tema. Muy bien. La educación es clave para que hagamos cambios, la educación es clave para que la gente entienda lo que son los acuerdos, que la gente entienda y pueda comprender y que puedan se apropiar de que cada documento que pueda ser favorable a nosotros. Y también la educación es clave para que hagamos el cambio de mentalidad a todos. Y con eso logramos a difundir, a llegar a más gente, a que más gente se sume a las campañas, a que más gente
puede decir como sí, estoy de acuerdo con eso, tenemos que firmar esto, a exigir más de nuestros políticos y ahí estaremos. Te voy a interrumpir, y Ya terminé, Ricardo, ya terminé. agradeciéndote muchísimo porque tenemos que tener el espacio No, para perfecto, ahí cada ya terminé, uno cuando y me para que emocioné. y que nos quede tiempo al final para dialogar. Pero Sin muchas, ningún muchas problema. gracias porque ha sido muy clara. Sí, Entonces, no, como decía Soraya, y me alegro de que hayas coincidido con mi organización de esto. Ahora pasamos a Raquel, que se va a referir precisamente a todo el tema de la formación y de la educación. Me introduzco brevemente a Raquel Zagot, que es de Costa Rica, como dije antes, que es investigadora, facilitadora y activista climática, es presidenta del Comité Cantonal de la Persona Joven de Palmares. Junto al Comité Cantonal también está la Red de Juventud del Cambio Climático y la Embajada de Francia, en el marco del Acuerdo de París, participó de la elaboración del programa de agentes climáticos. Este programa busca desarrollar un proyecto para 60 personas jóvenes de colegios públicos sobre ciencia climática comunitaria, el cual comenzará en noviembre de este año. Raquel produce el podcast La Voz de los Hongos, de divulgación científica de la funga y del desarrollo sostenible en la región latinoamericana. El propósito de este podcast es facilitar el acceso a ciencia climática comunitaria a muchas personas desde diferentes formatos, entre ellos el podcast, digamos, ¿no es cierto? Bueno, Raquel, a vos la palabra para desarrollar el tema. Eventualmente te interrumpiré con alguna pregunta o para decirte gracias y pasamos a otro. De acuerdo, muchas gracias por ese espacio. Estoy encantada de estar acá. La vez pasada escuché todas las problemáticas socioambientales de cada país y como que me abrió la perspectiva. Es muy enriquecedor realmente. Para seguir con lo que decía Soraya y también mezclarlo con educación para el desarrollo sostenible, el acuerdo de Escazú se hizo en Costa Rica y no se ha ratificado. Y es de los aspectos interesantes de la política gubernamental, porque tenemos, por un lado, el gobierno, ¿verdad?, que lo apoya, pero aquí tenemos Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y ahí es donde se ratifican todos estos acuerdos y tenemos un montón de neopentecostales que no, no nos han dejado hablar sobre estos temas, se han hecho campañas, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay una alianza entre esas personas neopentecostales, al menos en Costa Rica, con intereses económicos que dicen que el acuerdo de Escazú va a afectar a Costa Rica como somos un país totalmente agro, ¿verdad? Bueno, casi que en su totalidad, así nos ven, quieren seguir con los enclaves de la época colonial y no nos quieren dejar a pesar de que nosotros y nosotras queremos defender a las personas activistas, personas indígenas que mueren a causa de defender sus territorios y defender la naturaleza. Ahí es donde caigo en la necesidad de una política pública de incorporar al currículum de las escuelas de educación formal este eje de educación para el desarrollo sostenible. ¿Y por qué me refiero a educación para el desarrollo sostenible y no a educación ambiental? Porque cuando hablamos de la educación para el desarrollo sostenible tenemos un montón de acuerdos internacionales, la Carta de la Tierra, desde la UNESCO, ¿verdad? De todos estos aspectos que nos respaldan en esto para poder agarrarnos más fuerte y decir, bueno, necesitamos todos estos aspectos para sobrellevar la crisis climática que estamos evidenciando. Y algo que me parece muy importante es que quiénes son las que más están afectadas por la crisis climática, las poblaciones vulnerabilizadas que han sido históricamente vulnerabilizadas, sean esas poblaciones racializadas, afro, indígenas, asiáticas, que están ubicadas en ubicaciones demográficas racistas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que se están dando casos aislados de educación para el desarrollo sostenible, pero las poblaciones que enfrentan mayoritariamente esta vulnerabilidad de la crisis climática no están siendo involucradas dentro del contexto educativo. Entonces, cuando hablamos de esas poblaciones, debemos involucrarles, ojalá en la toma de decisiones, pero ¿qué es lo que pasa? Que no se sabe lo que está pasando. Costa Rica tiene dos costas enormes. Nuestro país está rodeado, tenemos más mar que territorio así, ¿verdad? Ya físico de tierra, ¿verdad? No tenemos, llegamos casi que hasta Ecuador con la isla del Coco.
Y hay mucha incertidumbre, mucha desesperanza, mucha ansiedad climática. Y la hemos evidenciado desde la juventud, que es con el área que yo trabajo directamente. Hemos visto que todos estos esfuerzos aislados lo que hacen es separarnos, ¿verdad? Dividirnos porque hay gente que está trabajando aquí, aquí, allá, pero no hay algo que nos haga identificar todas estas dinámicas socioecológicas que seguimos generando porque estamos en medio antropoceno, en medio de una era geológica que provocó el Homo sapiens sapiens, o sea, nosotros y nosotras, ¿verdad? Y saber esas cosas, tener el entendimiento de entendernos dentro del entorno, respetarlo, generar empatía, generar identificación con espacios, con los barrios de donde salimos, de las comunidades de donde venimos, eso hace que nos importe la materia climática. Y hay un montón de ecopsicólogos como Ralph Metzner que habla de que estamos evidenciando que todas estas personas sienten ansiedad, miedo, ¿verdad? Incertidumbre, y es por unas causas que se vienen generando a través de la historia. Pero esas causas ya son conocidas, tenemos toda la información, pero ¿qué es lo que pasa? A veces vemos los IPCC que salió, ¿verdad? Y está en inglés. No tenemos tampoco la información para brindarla a las comunidades, para que la juventud se informe. Y es un dolor muy grande porque si no sabemos cómo vamos a proteger algo que no sabemos, ¿verdad? Que no sabemos qué está sucediendo, que vemos en nuestro inconsciente, en esta alienación al sistema, ¿verdad? Vemos que a veces tiramos residuos afuera y hasta cuestionarnos que una bolsa de residuos sea color oscuro o sea, eso comienza a impactar. ¿De por qué es color oscuro, verdad? ¿Por qué yo no estoy viendo los residuos que estoy generando? Toda esa integralidad debemos darla a partir de la educación. Y mi país tiene todo este mito de que es un país verde, pero es mentira. La gente es quien ha hecho este país a como lo hemos vivido, ¿verdad? Que hemos luchado porque se terminen estos monocultivos tipo enclave que se siguen produciendo. Queremos un espacio decente para vivir, queremos movilidad digna, ¿verdad? Queremos transportarnos por el país sin estar en una presa, o así le decimos aquí, presa, porque nos sentimos como atrapados, ¿verdad? Eso hace referencia. Y yo creo que la transversalidad de lograr los objetivos del desarrollo sostenible viene desde la educación. No podemos dejar eso de lado, no podemos dejar la interpretación ambiental. Paulo Freire lo decía muy claro, ¿verdad? Paulo Freire cuando hablaba de que debemos darle las herramientas a las comunidades, de que cuando somos críticas de nuestro entorno, podemos realmente quitarnos este velo, ¿verdad? Que nos ha puesto el capitalismo y el antropoceno para lograr generar acción climática, porque cuando hay educación racionalizamos lo que nos pasa, lo interpretamos y a partir de ahí viene la acción climática. Y eso es lo que realmente soñamos las juventudes. Necesitamos que más personas sepan de lo que nos está pasando en nuestros barrios, porque el río huele feo, si es el río en que mi abuelita aprendió a nadar, ¿por qué yo no tengo esa posibilidad de disfrutar la naturaleza en su totalidad? Porque como generación estoy enfrentando esa crisis multifactorial que ahora con una pandemia se vuelve tan abrumadora, pero la educación es la clave para ir desgranando, ¿verdad? Ir separando todas los multifactores que involucran la crisis climática para enfrentarlo. Y la ansiedad a veces en la juventud nos gana. Creo que somos una generación que siente mucha ansiedad, que tiene depresión, que tiene un montón de factores de salud mental que están deteniendo esta acción climática. Y cuando logramos meterle amor, meterle empatía desde la educación, entender que un polinizador es igual de importante que yo, que no soy el centro del universo, ahí es donde realmente marcamos la diferencia. Yo creo en educación porque, bueno, vengo de una familia donde mi abuelita era maestra, ¿verdad? Vengo de una familia donde creen esto, donde son educadores y educadoras, y sin estas herramientas es muy difícil avanzar y lo más bonito de la educación para el desarrollo sostenible es que vincula lo que es el conocimiento académico, el conocimiento popular y comunitario y el conocimiento ancestral. Esta hibridación de saberes hace que se enriquezca
todo el proceso educativo. Entonces, desde la parte, entonces, yo sueño con tener dentro del currículum de las escuelas de educación formal que llegue a los espacios donde están las poblaciones vulnerabilizadas, que les den herramientas para generar acciones climáticas, de denuncia ambiental, que se vayan, ¿verdad? Que se empoderen, porque la educación nos empodera. Entonces, más que todo, yo por eso sueño, ¿verdad? Con dar estos procesos de formación. Ahora en octubre comenzamos el proceso de formación de agentes climáticos y estoy súper emocionada. Y eso salió porque le preguntamos a la juventud qué quería. Y estaban hartos y hartos de decir, ay, no, ya no quiero ver los colores del reciclaje, por favor, quiero saber qué pasa. Y bueno, la juventud está deseosa y por eso tal vez nos metemos a internet, pero no hemos llevado una educación crítica que nos diga, ok, esto es real, esto no, ¿verdad? Necesitamos esos procesos de conciencia, de curiosidad epistemológica que le decía también Pablo Freire, pero por hablar tanto de Pablo Freire es que es como lo que Claro. es mi guía. Quería Y hacerte una por cierto está cumpliendo pregunta. 100 años. Sí, quería hacer una pregunta y con esto pasamos al siguiente. Pero si ocurriese, por ejemplo, que mañana el Ministerio de Educación de Costa Rica dice a partir de la semana que viene va a haber educación y formación ambiental en cada escuela y en cada universidad del país, ¿están preparados los instrumentos didácticos para llevar eso adelante? No. No, de hecho, yo estoy en la Red de Juventudes de Cambio Climático y de Costa Rica y hemos tratado de hacer un proyecto de ley para hacer todo este proceso de educación para el desarrollo sostenible. Haciéndolo nos dimos cuenta que el Ministerio de Educación Pública le ha pagado así un estudio millonario a lo que fue la Carta de la Tierra y la UNESCO. Es precioso, el plan de acción es impresionante, pero nos decían que no saben aplicarlo. Entonces, por eso estamos desarrollando este proyecto de ley para darle las herramientas al Ministerio de Educación Pública para que pueda tener acceso a que organizaciones que han trabajado estos temas puedan involucrarse, formar formadores, porque nada hacemos, ¿verdad?, dándole la materia a los profes de biología, que son los que quienes lo van a dar. Necesitamos llenarles de esta pasión, ¿verdad?, de este amor por la esencia de la lucha combativa climática que necesitamos generar y gestar para sobrevivir la crisis climática. Y eso creo que es importante, formar formadores, porque Sí, solo así claro. llegamos de la conciencia a la acción, solo de esa manera. Bueno, gracias, muchas gracias. Después, si nos queda el tiempo para conversar, seguramente recibirás preguntas. Y ahora pasamos a Ludwig Spitia en Colombia, que es un estratega digital, diseñador gráfico y director de la empresa de tecnología y comunicación digital Trigeo. Desde 2018 colabora en las iniciativas de la UNESCO relacionadas con el acceso público a la información y las preocupaciones por la libertad de expresión, con un enfoque en la lucha contra la desinformación. En colaboración con la UNESCO, con la Unión Europea y la organización Chequeado, ha desarrollado el proyecto portalcheck.org, que reúne esfuerzos de 35 organizaciones de fact-checking para combatir la desinformación relacionada con la pandemia del COVID-19 y la vacunación en Latinoamérica y el Caribe. Bueno, Ludwig se va a referir en particular a la desinformación en relación al tema de la distribución de tierras, pero de ese modo nos podrá ilustrar cómo opera la desinformación. Y después se me ocurrieron cosas de vincular la sabiduría de Ludwig con necesidades como las que has señalado vos, pero también Soraya en cuanto a instrumentos que permitan facilitar el acceso a serie de cosas que no se entienden. Me parece impresionante que el informe del IPCC esté solo en inglés, por ejemplo, pero eso es una cosa al lado de muchas otras. Ludwig, por favor. Muchas gracias de nuevo, pues muchas gracias a todos. Es un honor estar entre todos ustedes y muchas gracias a Ricardo por la invitación. Como lo menciona la introducción prácticamente me introdujeron bastantes temas que se conectan acá, Soraya y Raquel, entonces buenísima esta orden de Ricardo. No sé si, ¿cómo conecto la desinformación con los grandes como macroproblemas medioambientales de Colombia, entre los que están pues la dependencia petrolera, pues a la producción petrolera,
monocultivos, ganadería extensiva, deforestación, conflicto armado, narcotráfico y cultivos ilícitos, que todo esto parece como una súper complejidad, pero al final todos estos problemas, grandes macroproblemas, dependen de una cosa, que si no se soluciona, no va a solucionar nada de los otros problemas, que es precisamente, como les decía, la distribución de tierras. Entonces, ahí precisamente la ganadería está generando la mayor deforestación, está conectado con los cultivos ilícitos, y pues todo esto, sin solucionarse, no va a permitir que nosotros dejemos de depender de la producción petrolera, porque cuando se cae el precio del petróleo, la economía colapsa en Colombia, porque solo dependemos de eso. Entonces, una cosa depende de la otra. Este tema es particularmente grave porque en toda la región no solo somos el puesto número 1 en el país en donde más asesinan activistas medioambientales, sino también el número 1 en desigualdad sobre la tierra. Entonces, para que tengan en perspectiva esta desigualdad, el 1% de los grandes terratenientes ocupan el 81% de la tierra, según las cifras de Oxfam del 2017. Entonces, es una desproporción que precisamente explica por qué esta distribución de tierras no permite que se haga nada más. Esto incrementa porque además las personas que tienen tierras pues encontraron la solución a través de la ganadería, de ponerle, pues justificar que tienen extensiones grandísimas de tierra poniendo unas vacas y diciendo que esas son pues tierras ganaderas. Entonces, este tema de la distribución fue el punto principal, el punto número 1 el acuerdo de paz que se firmó en el 2016 y que pues trataba de darle prioridad un poco a este tema del manejo de tierras, pero pues no es suficiente. Entonces, precisamente como esto se trata es de no denunciar, como bien Ricardo hace énfasis en que esto no se quede solo en denuncias, sino en soluciones. Este tema de el manejo de tierras tiene pues una de las principales soluciones que se terminó convirtiendo en en un tema político, era simplemente, si lo vemos así a esas escalas, es que el gobierno genere un impuesto mayor a las tierras no productivas para que o las pongan a producir o las vendan al Estado y el Estado las distribuya. Digamos que bajo eso tiene algo de sentido. Eso se convirtió en el estandarte político de la oposición en las últimas elecciones, en las anteriores elecciones, y se politizó de una manera radical. Entonces, de ahí conectamos esto con la desinformación y cómo este tipo de cosas y cualquier iniciativa medioambiental se puede politizar y convertirse en una herramienta de desinformación. Pero entonces este tema de una solución concreta, que es un impuesto específico, lo volvieron un tema de castrochavismo, socialismo, vamos a expropiar las tierras, y pues la narrativa típica en Colombia de sí, izquierda, derecha, socialismo, capitalismo, aunque no tenga nada de eso. Simplemente era un impuesto que se manipuló de una manera radical. Entonces ahí tenemos, y que era parte de las imágenes que pronto después, cuando lo publiquen, de pronto podrán estar. Está el impuesto y están los nuevos agentes que un caso muy típico en este espectro, que es los políticos. En este caso hay una muy representativa senadora que estuvo en contra de esto y que era parte de las personas que pues metían esta narrativa del castrochavismo y del socialismo y de no sé qué cosas con mucha efectividad, y pues hacen parte del gobierno principal. Pero entonces después uno iba a ver el contexto de ella, y pues ella es la esposa del presidente de la Federación Ganadera, y pues toda esa maquinaria que hay detrás que explica muchas cosas de por qué hacen esas estrategias, de que pues básicamente lo que explican es que el partido de gobierno y quienes realmente tienen las mayorías en el Congreso tienen demasiado poder y tienen demasiado presupuesto. La cereza en el pastel, y que conecta un poco con el tema de Soraya y que introducía, es que pues este personaje de la senadora ya es precandidata presidencial para las elecciones que vienen en 7 meses,
Entonces, este personaje, como lo ven así en su... Ella está de escándalo en escándalo y ha tenido muchos casos de desinformación, de que publica cosas que son totalmente falsas y sin ninguna implicación legal, pero tiene muchísimo poder. Entonces, además de ser precandidata presidencial, fue una de las líderes de las personas que lideró la iniciativa de estar en contra del acuerdo de Escazú, para terminar de rematar con todo. Entonces ella hizo campañas y videos, hashtags en Twitter y toda la cuestión de estar en contra del acuerdo, y por eso no se ha ratificado Colombia en el acuerdo de Escazú. Eso es un ejemplo de cómo pues la desinformación al final es muy efectiva, y pues estos 4 años trabajando con el sector de comunicaciones pues, nos muestra lo efectivo que es, lo peligroso que es, y cómo por más que se tengan soluciones efectivas, se puede manipular todo para que no se pueda llegar a ninguna solución, aunque la tengamos súper clara. Eso es como un resumen para tratar de no extenderme mucho, pero que... Muy bien, muy bien. Te quería solo hacer una pregunta. Al principio, que hiciste la tremenda y trágica lista de los problemas colombianos, dijiste que la resolución de cada uno de esos problemas depende en la parte fundamental de la distribución de tierras, y que los que poseen la tierra se aseguraron seguir poseyéndola, poniendo vacas y diciendo que la necesitan para el desarrollo de la ganadería. Quisiera que expliques por qué la distribución de tierras tendría un impacto en todos los demás problemas que van del narcotráfico, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Sí, ahí el conflicto es que la producción agrícola, o sea, que básicamente nosotros por el conflicto armado tuvimos un desplazamiento terrible de personas, son 8 millones de víctimas de Colombia sobre el conflicto armado, y esto pues ha hecho que primero la producción agrícola sea muy baja, el 80%, de las tierras que se pueden en las que se pueden producir, el 80% es de ganado y el 20% es agrícola. Y pues esto genera estas inequidades terribles, pero eso y pues el poder que le dan, porque también los grupos armados empiezan a tener influencia tanto en la ganadería como en los cultivos de narcotráfico, y como que todo esto se conecta. Entonces, en la medida en la que no haya una mejora distribución y acceso al campo en la tierra, pues va a seguir teniendo este principal problema que no permite solucionar pues nada más. Entonces, siempre que se evalúan este espectro grande, se vuelve al mismo tema. Si no se soluciona ese tema, difícilmente vamos a encontrar soluciones. Gracias. Una segunda pregunta. ¿Por qué no hubo modos de contrarrestar la campaña contra el acuerdo de Escazú encarada por esta precandidata presidencial? ¿Por qué, si ella hashtags esto, aquello, lo más allá, por qué no sociedad civil o etcétera? O sea, Sí, ahí se conecta también con un poco de lo de Raquel. Yo creo que también del acuerdo falta muchísima educación y dar a conocer la importancia de lo que es, y más considerando que es algo que beneficiaría al país en donde más asesinan activistas medioambientales. Es un tema de educación, pero adicionalmente, así tuviéramos educación, el partido de gobierno tiene mayorías en el Congreso, y así hubiéramos querido hacer lo que se hubiera querido hacer y hubiéramos invertido todo el capital posible en publicidad y en informar a la gente y generar presión, y que saliéramos a manifestarnos, como las manifestaciones tuvieron un temas medioambientales y se volvieron pues de carácter casi global, las manifestaciones del año pasado. Y aún así no hubiera podido pasar nada, porque las mayorías en el Congreso pues hacen parte del mismo partido de gobierno que no quiere que suceda esto, que no se redistribuyan las tierras, que como que están agrupados en esta, que quieren más aprobar el fracking y la producción petrolera, y como lo típico, o sea, está muy marcado, y no hubiera podido pasar nada por las mayorías del Congreso y sus intenciones y el poder político y la corrupción. muchas gracias, Gracias, Ricardo. Muy claro. Ya hablaremos más, incluso después de esto.
Bueno, entonces paso al otro bloque, digamos, que va a empezar, con el que va a empezar Bruno Sirote refiriéndose al litio, y que se refiere a los recursos naturales, a nuestras riquezas, digamos, y la garantía para el futuro de nuestros países, y que naturalmente tiene un impacto ambiental bastante evidente.